historia sin fin, que desafortunadamente la ha revivido hoy día la actual dirección del IDU, poniendo casi de patitas en la calle a todo el mundo, y nos ha puesto a revolar, a tratar de hablar con la gente, a pesar de que años tras años venimos dando los soportes, el por qué la mama necesita el espacio. Entonces, en mayo de este año nos preguntaron y dimos los soportes porque el comodato se vence en junio, y dimos los soportes. Nos dijeron por qué, año tras año nos toca decir por qué la mama existe, por qué debe estar funcionando ahí. No sé por qué, porque ya después de 48 años yo creo que la gente ya sabe qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo eso y para qué. Y creo que eso está claro, pero para ellos hay que todos los años aclararse, y así lo hicimos. Pero a vuelta de correo, extrañamente, después de que nos pidieron una cantidad de cosas, dijeron ya hicimos unas actas en las cuales se renovaba el contrato y ya, quedamos nosotros tranquilos, porque a la firma de esas actas ya uno da por hecho que el comodato es renovado, solamente falta la firma del contrato, ¿cierto? Nos tranquilizamos, quedamos felices. Yo me alcancé a alegrar mucho. Pero pasó un tiempo y no pasó nada, no nos llamaban a firmar el contrato. Cuando vence el contrato, porque se vence en junio, todo este proceso lo iniciamos en mayo, pero en junio se vence, entonces nos llega una comunicación que dice que no, la renovación es inviable y debemos entregar el inmueble. No sabíamos qué había pasado. Pues inmediatamente llamamos qué pasaba, que era que no se renovaba. Pues se nos tocó como empezar a hablar con gente, con amigos, con gente de la JAL, de la alcaldía, de amigos de todas partes. Pedimos citas a concejales también, para tratar de llegar a alguien de la IDU que nos instruyera, o sea, qué era lo que pasaba. Pues que no, que van a ampliar la 63. Bueno, ¿cuánto se demora? ¿Cuándo es? No. Pues averiguamos en planeación y no hay ningún proyecto a mediado, ni a corto, ni nada. Ahí la misma idea de hace 42 años, o 30 y pico de años, que está esa idea ahí de hacerlo, que no es de hacer la 63, que ya veremos, sino que es enderezarla un poquito. Hay una muelita ahí que llega y hace esto, y no, es hacer una pequeña intervención. Y el proyecto de la 63, definitivamente dentro del plan de desarrollo, me llegó la información que está la intervención de la 63, empezaría de la 63, de abajo de la Caracas, subterráneo, hasta llegar por aquí arriba a un viaducto que hay por allá arriba, y conectaría. Esa sería la solución que está en el plan de desarrollo. Entonces la 63 no se va a ampliar. Entonces, ¿para qué necesitan el inmueble? Después de que la prensa empieza a hablar, porque los primeros que se pronunciaron acerca de la problemática fue la revista Semana y el New York Times. Entonces se afanaron y entonces hicieron un comunicado de prensa el por qué necesitaban el predio. Y dice en el comunicado oficial del IDU, si mal no recuerdo, que necesitaban un sitio para reunir a la comunidad. Perfecto, el espacio está. Nosotros hicimos un teatro ahí donde caben 120 personas muy bien sentadas, y el escenario donde pueden colocar sus mesas y bien, funciona. Pero que también necesitaban un espacio donde guardar material de archivo. Perfecto, nosotros tenemos un gran espacio para eso. Entonces ya se nos aclaró un poco más el panorama de para qué necesitaban el espacio. Es acabar con un teatro y colocar una bodega. Que no se puede poner. Que hasta donde yo sé, en la localidad de Chapinero no se pueden colocar bodegas. Es más, la alcaldía de Chapinero no tiene su bodega en la localidad. Hay una localidad donde sí está permitido tener bodegas. Esa es la historia de lo que pasa en este momento. Entonces, nos han solicitado el inmueble debido a esto que está pasando, por ejemplo, aquí. Muchas emisoras nos llamaron, la última, que creo que fue la fundamental, afortunadamente la oye todo el mundo, pero me ha llamado de los canales de televisión, Noticias 1,
del Canal Capital, bueno, de muchos canales y de todas las emisoras. De la W fue la última y creo que fue fundamental porque creo que la oye mucha gente y inmediatamente cedieron. En este momento el comodato fue ampliado, causándonos grandes daños porque definitivamente parece que en este momento vamos a perder la concertación con el Ministerio de Cultura porque ellos tienen unos términos y nosotros no hemos podido entregar el contrato de comodato para poder dar vía libre. Ellos tienen para poder ejecutar. Entonces, gracias a las últimas entrevistas de Blue Radio y la W, ellos cedieron un poco y nos ampliaron el comodato a enero del 2017, lo cual no nos soluciona mucho. Nos soluciona que podemos contratar, si con el IDARTE no tenemos problemas porque ya lo solucionamos, pero el ministerio sí está muy, no, si no nos traen el contrato, no quedamos fuera de salas concertadas. No nos parece muy halagador la cosa de parte del ministerio, ¿cierto? Porque ya el IDU hizo un comunicado y se lo mandó directamente al ministerio diciendo que ya habíamos ampliado, pero que estaba en proceso el contrato y la firma, porque eso tiene unos trámites que hacer. No es como lo de uno que no, yo le firmo y ya. Ellos no, tienen una tramitología que tienen que cumplir y eso lo entendemos. El ministerio no lo ha entendido. Pero bueno, esperemos que lo entiendan de aquí a mañana, porque el contrato no sale de aquí a mañana. Esa es la situación. Entonces, pero esa firma del comodato no nos soluciona el problema. Es decir, nos dijeron, bueno, lo firmamos, pero tiene que irse de todas maneras. A final de enero, si no hay una solución, tendremos que irnos. ¿Y la cláusula es? Y hay una cláusula, obviamente, mire, este espacio tiene la parte de oficinas, que es la parte de la edificación antigua, ¿cierto? Que es lo único que queda de ese inmueble porque el resto era una casa caída. En esa casa caída construimos el escenario, donde caben 120 personas bien cómodas, y la parte de trabajo nuestro, la parte de escena. En la parte de atrás está la zona de bodega tras escena, en el segundo piso está camerinos y los baños, en el tercer piso toda la parte de tramoya, y en el cuarto piso de la parte de atrás está un salón de ensayos alterno. Eso se ha construido con el dinero que la gente paga al comprar el bono de apoyo o boleto. Un porcentaje va para el pago de los grupos que se presentan o de los artistas, y el otro queda para invertirlo en la sala. Ese dinero es el que se ha invertido en ese espacio. Y un dinero que cuando Ramiro Osorio fue ministro de Cultura, el ministerio dio 100 millones de pesos para la infraestructura, y con eso fue que se construyó toda la parte de atrás. Entonces hay una cláusula en el comodato en el cual todo esto que hayamos hecho pues se pierde, se perdería toda la inversión, que es todo el dinero de la comunidad, de todos los que les gusta el teatro, y el dinero que ha invertido, no solo invertido en un dinero sino lo que más nos duele es toda la inversión de la gente de buen ánimo allí, de estar yendo a teatro. Entonces, ¿qué pierde yo ya no hablo tanto de lo que la mama pierda, sino que ahorita ya estoy enfocado un poquito en lo que la ciudad pierde al desaparecer la mama. Esa es como la problemática, espero que haya sido muy claro, y a lo que nos enfrentamos, a lo que pueda pasar con la entidad si desaparece la mama. No hay ninguna solución a la vista hasta ahora. Digamos que ahorita nos dieron un pañito de agua ampliándonos el comodato a enero, pero pues seguimos con la preocupación. Pero tenemos dos propuestas. Una es por ley de espectáculo. Sí, hay una cosa que es la LEP, la Ley de Espectáculo Público, que se la da a los grupos de teatro, pero nosotros no podemos aplicar a esta ley porque el comodato debería estar a 10 años para poder aplicar a la ley. Entonces lo tenemos a un año.
No podemos aplicar a infraestructura, que hay como 300 millones para infraestructura, porque tenemos el comodato a un año. No podemos aplicar a dotación, que son como 300 millones también, porque tenemos el comodato a un año. Y la LEP da en mutuo, en asocio con la entidad, da 1.000 millones, pero no tenemos comodato a eso. Hay una solución que sería que, si eso no va a pasar, si la 63 definitivamente no se va a ampliar, es comprarle el predio e irnos por la LEP, por ejemplo. Y ahí ellos dan un dinero que puede ser invertido para eso. Yo soy, no sé si mi nombre es María Galán, y analizando un tema, yo visualizo una solución más trascendental. ¿En qué sentido? Yo en mi ejercicio en la universidad traje ese sector precisamente y encontré una solución más viable para consolidar esas 4 manzanas que hay actualmente en torno a la iglesia de Lourdes, en torno a la plaza de Lourdes, y solucionar un tema que tiene inconveniente Chapinero. El problema de Chapinero son que está ausente de espacio público. Y en vez de fragmentar esa manzana, que hay varios patrimonios, no solamente el teatro, sino las edificaciones aledañas también tienen algún tipo de patrimonio. Y es con el objetivo de consolidar en torno a la plaza de Lourdes esas 4 manzanas de espacio público, peatonalizar esas 4 manzanas, fragmentar la manzana debajo de la Caracas, hacia la Caracas, donde estaba anteriormente Cocorico, sí, que Cocorico se pasó al otro lado. Ahí hay un chapín, creo que es el pasaje de Chapín, un corredor. Como los primeros centros comerciales. Es uno de los primeros, sí, ahí hay también patrimonio, pero el objetivo es consolidar un gran centro comercial ahí, fragmentando la manzana y mandando todo el tráfico de subida por la 62, que pasa por el Teatro Libre, sí, y sale a la 90. Esa solución es más viable en ese sentido. Se estaría recuperando un poco, por ahí había una quebrada que es la quebrada de los Chapín, si no estoy mal. Las Delicias, que está subterránea, ¿sí? Es hacer un tratamiento de tal forma que se enviaría todo el tráfico por esa manzana fragmentada y se estaría conservando el patrimonio de la iglesia de Lourdes, porque es absurdo que todo lo que le invirtieron a la cubierta de la iglesia de Lourdes, que para el fortalecimiento estructural, ahora le van a ampliar la 63 hasta la 7ª, ¿sí? Más tráfico, más vibraciones, sí, puede tener el tema de sismoresistencia sin ningún problema, pero eso se estaría afectando. Ustedes vieron el ejemplo que hicieron, digamos, en la Piloto, una L peatonal. Yo lo visualizo de esa misma forma en torno a la iglesia de Lourdes. La cruz que se forma, porque ese efecto de embudo que pasan de 4 a 2, que es el tramo donde está el teatro, y vuelve otra vez a salir a 4, ¿sí? Ahí hay un efecto de embudo desde la Caracas, sí, y la solución no es rompiendo derecho, sino es más desviando un poco para conservar el patrimonio que hay en ese sector. Sí. Esa es una propuesta que se puede empezar a trabajar, se podría empezar a mirar alternativas, y es una solución por iniciativa de la comunidad. Obviamente hay que analizar los propietarios de esa manzana que se estaría fragmentando, sí, pero es también para darle mayor respiro a la 63, porque hay unos efectos de embudo, sí, desde la Caracas hasta la 7ª, y hay un elefante blanco impresionante allá arriba en la 63, que es una de las propuestas del alcalde, que quiere conectar con ese elefante blanco, sí, a diestra y siniestra sin conservar el patrimonio. No es solamente el teatro que hay de patrimonio, también es la iglesia de Lourdes, que le han invertido mucho capital para esa recuperación, y es importante generar espacios públicos en Chapinero que haya en ese sector. Hay una cosa que quiero que sepan, que se me olvidó comentarles, es que en ese proyecto que supuestamente van a hacer,
Al lado de la Mama, el edificio contiguo, ya lo tumbaron. El de enseguida, llegando a esa esquina, que es esa muela, lo van a tumbar. No, abajo, hacia la 13. Ah, sí. Y el contiguo que queda casi atrás de la iglesia de Lourdes, los están tumbando para hacer unos edificios. La Curaduría 3 ya dio su ¿cómo se llama? Licencia de construcción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si van a construir 3 edificios en esa misma cuadra, ¿si van a ampliar eso? O si lo van a ampliar posteriormente a que construyan un edificio, el del lado ya tiene la licencia de 5 pisos, 4 pisos de vivienda y un piso de parqueos. Entonces, cuando vayan a hacer la avenida de 4 años o lo que sea, vayan a tener que comprar esos predios. Y ya con un edificio ahí. Entonces eso no va en, ¿cómo dice? Detrimento al patrimonio. Detrimento al patrimonio. Entonces hay muchas cosas extrañas frente a ese propósito, a eso que están ellos diciendo que van a hacer ahí, van a tumbar y van a ampliar la 63. Y hay otra posibilidad que dicen ellos, que concuerdan mucho con lo que opinas, que en ese sector quieren hacer como un bulevar y como algo que una la séptima con unos restaurantes. Pues sí, puede quedar bonito ahí McDonald's, puede quedar muy lindo y seguro que va a quedar bonito el corral y todo, para alimentar el estómago. Alimentemos el espíritu también dejando el teatro, incluyámoslo en el proyecto también, si es que eso es lo que se quiere hacer, y le damos de comer a todo el cuerpo. Que sería bonito que lo hicieran. ¿Por qué no integramos el teatro a ese proyecto? Pero eso es a manera de palabras que se dicen por ahí, pero no hay nada seguro. Entonces nos dejan muchas dudas. Este tipo de proyecto nos está dejando muchas dudas. Aquí hay unas verdades que a mí me gustaría como mencionar, y es que la verdad no hay un acervo técnico en este momento en planeación distrital que nos diga que la calle 63 va a ser ampliada. Acervos técnicos que se constituyen no solamente los pliegos de peticiones de cualquier contratación y de cualquier obra, sino que son los respaldos de los planes maestros de la ciudad. Y nosotros no podemos movilizar a la ciudadanía en torno a supuestos. Eso es una violación de los derechos de los trabajadores del Teatro La Mama, de los artistas, y del derecho a la cultura que tenemos los y las chapineras. Que se va a hacer un deprimido. No sé cómo irán a hacer el deprimido con la quebrada Las Delicias. No sé qué irá a decir el Club de la FAC y el Club del Comercio sobre un supuesto deprimido debajo de sus predios. Y son interrogantes que pues son muy claros y que deben pasar por las discusiones de plan de ordenamiento territorial y demás en la ciudad, que no están. Cuando Rodrigo menciona lo de la curaduría número 3, es muy grave. Estamos hablando de cómo vale el metro cuadrado en Chapinero en esa zona. Una zona que está elevando es decir, el metro cuadrado costosísimo por el acceso a servicios, por la cercanía al aeropuerto, la cercanía a la zona financiera, bueno, todas las ventajas que tiene esto. ¿Cuánto vale la negociación de un terreno en este momento y cuánto va a valer después de que se haga nuevo, en acabados, ¿sí? Y donde ya no sería un propietario, sino serían 4 propietarios? Tenemos claro de un predio, de los otros predios todavía no tenemos claro cuántos pisos van a construir, pero ya está ahí. Van a poner el aviso de la curaduría una vez empiece el proceso de demolición de los predios. Entonces, ya los colocan. Entonces eso hace más delicado, digamos, el asunto. Aquí la misma planeación, el mismo IDU tiene que estar informado de lo que está haciendo. Ah, que sí, pero que es que el predio es de la Mama. La señora del IDU hace 2 semanas le dijo a la ciudad que necesitaba que vendieran todo, porque necesitaba construir. Yo creo que nadie se está oponiendo al desarrollo de la ciudad. Lo que nos estamos oponiendo es a el homicidio de la cultura en Chapinero, de 42 años de historia viva. Hay muchos mitos, que el teatro está arruinado, que la gente no va, son todos mitos. Yo los invito
a que vayan a la función del Teatro La Mama para que vean cómo se llena. Función de martes, miércoles, viernes y sábado, ¿sí? Se llena. Donde estos señores sí saben hacer industria cultural y saben vender, donde están afiliados a los portales de boleta.com, etcétera, etcétera, reservas y demás. Y hay una cantidad de mitos, unos mitos basados en los estereotipos de los grandes teatros que tiene esta ciudad, que aparentemente son 3 y son los únicos que venden. Muy bueno que vendan, yo no estoy en contra de que ellos vendan, porque detrás de que ellos vendan se crea un hábito y se pueden vender muchas funciones de teatro. Pero lo que no vamos a permitir es que haya una estigmatización sobre la zona y a raíz de eso se genere un mito urbano que le vaya a hacer daño al Teatro La Mama. La LEP tiene el dinero suficiente para comprar un predio en la localidad de Chapinero si el tema es el lote, para entregárselo a La Mama, que es una entidad jurídica además, que tiene todos sus papeles en regla, que no es una entidad que está quebrada ni le está debiendo a nadie, afortunadamente. Nos debemos ¿sí? nosotros. Exacto. Y que puede seguir dentro de la localidad. Realmente lo indignante de esto es que los ciudadanos común y corriente tengamos que apelar a todas las instancias, a las JAL, al Consejo, al Congreso, a los senadores, a todo esto, para decir existimos y sobrevivimos. Nosotros empezamos una campaña que es una campaña de resistencia civil, silenciosa, pacífica, donde también invitamos a la gente a que consuma teatro, para que se visibilice lo que está sucediendo allí. Y D'Artes dice que no tiene plata para comprarle la plata a La Mama, ¿sí? Pero la LEP sí tiene la plata, ¿sí? Y el Ministerio de Cultura tiene la plata, ¿sí? Y se tiene que desarrollar la estrategia para que podamos tener un predio para La Mama en la localidad de Chapinero. No queremos que La Mama se vaya ni a Suba, ni a Engativá, ni a Usaquén, ni a Santa Fe, ni al centro, ni a Fontibón, no, queremos que se quede en la localidad de Chapinero porque es donde ha desarrollado su obra y vida, y eso vale. El teatro es patrimonio mundial de la humanidad, tiene valor pero no tiene precio, y eso es lo que nosotros queremos, digamos, manifestar acá, y agradecemos mucho este espacio porque es un espacio de denuncia, que esto no tiene color, esto tiene un compromiso social y político con lo que es el Estado Social de Derecho, y yo creo que en eso es en lo que nos identificamos, ¿sí? Y en eso es en lo que estamos acompañando a Rodrigo y a la gran familia del Teatro La Mama, porque sí son una familia, claro, son una familia muy grande que ha nutrido de cultura a la localidad de Chapinero y que no estamos dispuestos a que se vayan. Y los megaproyectos de espacio público son muy importantes, estamos totalmente de acuerdo, pero es más importante la vida y obra de las personas que le han dado la historia y la identidad a Chapinero. Chapinero sin el Teatro La Mama y sin otros baluartes culturales no sería lo que es, y necesitamos que siga siendo. Las intervenciones que se hagan con base en la conservación del patrimonio. Lo que pasa es que el patrimonio es la identidad de una sociedad, y sin ese patrimonio la sociedad empieza a desaparecer, sus valores, sus principios, su moralidad. Entonces es parte por eso estoy aquí presente. Mi intención es conocer la situación y mirar de qué forma buscarle la mejor solución, porque si un problema no tiene solución, ese problema no existe, y hay que buscarle la mejor solución, no ser tan radicales, sino sí, más culturales. Desafortunadamente, pues las entidades como esta, como el IDU, y quiero referirme un poco porque estoy un poco incómodo con las respuestas de IDARTES, que son como digamos nuestros más cercanos colaboradores. Veo como cierta displicencia frente al hecho, como que no le interesa, definitivamente no le interesa, no como que no le interesa, no le interesa. Es más, el director de IDARTES, Juan Ángel, dijo, eso no es problema mío, es problema del IDU.
Yo creo que sí es problema de los que hacemos cultura, de los que hacemos cultura, de todo, ¿sí? Y hay una cosa que quiero decirles, porque es que a mí me pareció absurdo que un personaje como este, que yo consideraba en un principio cuando lo nombraba como un amigo de uno, porque también yo antes de ser director soy actor y tuve no voy a decir lo que iba a decir, tuve que actuar con él en una producción cinematográfica y yo dije, ve chévere, si va a venir pues cruzamos palabras y sabemos de qué estamos hablando. Pero resulta que lo primero que desacierta decir cuando se entera del problema y va a la mamá a personarse del problema, que en este momento no sé a qué fue, dice, ¿y por qué no se van para Suba, que allá hay lotes más baratos? Entonces yo me quedo pensando, Juan Ángel no sabe de teatro, no sabe de la historia de la ciudad, del país, qué carajo fue lo que estudió para estar en la posición que está. No distingue lo que es teatro metropolitano y teatro de este que hace de la comunitaria, no sabe él, y es el director de IDARTES. Entonces me di cuenta que no estábamos hablando con la persona adecuada, que no estamos hablando con una persona que sepa lo que es un patrimonio cultural de la ciudad, que no le importa que desaparezca, que aparte de poner la cara y poner cara de preocupación, pero luego dice, no, es que allá eso es un teatro como todos los de Bogotá, de salas concertadas que están quebrados. Sí, estamos quebrados. Todos los teatros en Colombia están quebrados, ¿sí? Es más, al que más le dan plata está quebrado, que es el Teatro Nacional. Y todavía no sabemos por qué está quebrado. Y ellos están quebrados en miles de millones. Nosotros con 50 millones quedamos en saldo ya no tenemos ese problema. Con 50 millones no tenemos ese problema. Y les pagamos a nuestra jefe de prensa y a nuestra asistente de contabilidad y le pagamos a la aseadora y quedamos sin deudas. Pero no estamos debiendo 5.000 ni 6.000 millones de pesos. No tenemos que demostrar dónde están perdidos. No, nosotros hemos pagado. ¿Y cómo lo pagamos? Con las taquillas. Sí, porque es que IDARTES piensa que este derecho de salas concertadas, que creo que la mayoría no sabe, no es un regalo, es un derecho, que es un dinero que se recolecta de los impuestos. No lo está regalando IDARTES, ni Juan Ángel, ni ningún miembro del Ministerio de la Cultura, ni nada. Es un dinero que está ahí y que al cual nosotros pasamos un proyecto para ejecutar. Entonces tampoco es un regalo. Pasamos un proyecto. Y ese proyecto, voy a hacer una cuenta normal, voy a decir una cifra, 100 millones, que eso es mucho. Le dan lo de sala concertada 100 millones de pesos para hacer un proyecto teatral y con unos anexos ahí que son como talleres, ¿cierto? Esos 100 millones para una sala de teatro, como la Mama, por ejemplo, que no recibimos 100 millones, es siendo benévolos con la cantidad. Esos 100 millones, más lo que dé de concertación también el ministerio, podrían llegar a ser el 20% de lo que necesita la sala al año. O sea que el 80% para la subsistencia de la sala lo da el público al pagar su boleto. Ese 80%. Y diversificándonos, alquilando la sala para un evento, para las universidades, para otros grupos, en fin, ese 80% sale de ahí. No sale de IDARTES ni del ministerio. Pero sí nos toca decir y poner el aviso en todo. Entonces, como si todo hubiese sido del ministerio y de IDARTES. No, solamente el 20%, siendo benévolos, porque a veces...
Y hay personas que no saben lo que es sala concertada. Piensan que somos sala concertada, piensan que nos mantienen. Que eso es lo que piensa nuestro amigo Juan Ángel, que nos están regalando y nos están manteniendo. No. La sala se mantiene con un trabajo constante, día a día, de funciones, de temporadas, no solamente de la Mama como grupo, sino de aquellos grupos que se presentan y están programados durante todo el año. Y de los grupos que la Mama adopta, tenemos 3 grupos adoptados, ¿cierto? Porque la Mama, como dentro del programa de salas concertadas, uno puede adoptar un grupo que no tenga sala. La Mama tiene adoptado 3 grupos que ofician ahí. Les dividimos los tiempos para que puedan y presenten sus obras ahí y se beneficien tanto ellos como nosotros. Entonces creo que estamos hablando de 2 cosas, de una que en la práctica en este momento la sabemos nosotros cómo hacer, y personajes que están en nuestras directivas que no saben qué es lo que está pasando en el teatro colombiano, ni cómo subsiste, y solamente nos ven como alguien que nos está manteniendo, y no es así. Yo también me presento, yo soy Camilo Pelayo, yo soy productor musical ya hace un rato, soy egresado de la Javeriana y hago parte de la Unión Nacional de Artistas, y me interesó mucho la charla cuando vi que venían a explicar el problema de la Mama, porque es un problema pues que digamos que no es aislado ni de una ciudad ni de un país, y es algo que no le está pasando solo a la Mama, y a nivel cultural todas las industrias culturales y los gestores y artistas están sufriendo este problema de abandono. Entonces yo sí quiero proponer la solución que yo creo que es la que a ustedes les ha dado resultado y es la que toca, que es la que ha funcionado y que la hemos probado en la práctica. Y es esto, la movilización. O sea, ustedes resuelven el comodato a enero después de que hacen bulla, después de que la gente se moviliza en torno a ustedes. La Mama no es, como les decía, no es algo que esté pasando aislado. Ahorita están desconcertadas, digamos, Ministerio de Cultura, el problema de las salas desconcertadas ahorita, teatros de la tradición de Teatro Candelaria, que le van a quitar la sala concertada, le quieren quitar, son las salas desconcertadas. Estamos también sentados con ellos diciendo, bueno, ¿cómo así que un teatro de la historia que tiene la Candelaria les van a quitar la sala concertada? Teatros como, se me va el nombre, el que queda en la 71 con 17, que también le van a quitar, con 19, que le van a quitar la sala. ¿Y los mágicos? Ditirambo. No, ellos no. Bueno, el teatro que queda ahí en la 19 con 71, que también es un teatro sala concertada del Ministerio de Cultura, se la quieren quitar. Entonces, en el país, ¿qué está pasando? En el país le están quitando presupuesto a la cultura. Este año bajó el presupuesto 16% de cultura. Y en Bogotá pasa lo mismo. En Bogotá Peñalosa le quitó 24% de presupuesto a cultura en Bogotá. Y eso uno dice, bueno, ¿cuántos 24%? Esos son 130.000 millones de pesos. Y pues 130.000 millones de pesos en cultura en Bogotá es un furgo de plata. Ahora, no solo artes dramáticas las que están sufriendo la intentona de Peñalosa de acabar con la cultura en Bogotá, y de Santos también de acabar con la cultura en Colombia, sino es, ustedes, no sé, la bulla que se hizo frente a Bogotá Suena, que me interesó mucho a mí porque yo soy músico. Esta intentona de Peñalosa es fusionar Jazz al Parque, Colombial Parque. ¿Hacer un solo evento? Un solo evento, eran eventos que se hacían en 3 fines de semana separados, con 3 días cada uno, hacer un solo evento, y aparte de todo, el descaro de cobrar los conciertos que se hicieran en el Teatro Colón, que eran los teatros, digamos, cerrados para un público específico, y con cosas tan horribles como las que dice el metro, que un metro es igual que un metro, pero diciendo que entonces que eso todo suena lo mismo, que Jazz al Parque y Colombia al Parque y Salsa al Parque, eso suena lo mismo, eso más o menos es lo mismo, desconociendo obviamente el sector, como desconoce el sector transporte, como desconoce el sector salud, como desconoce todos los sectores, que parece que lo que decía por acá gritaron es improvisación total. No es solo la música, aparte de la música teatro, aparte del teatro, la bulla que hubo con la Cinemateca, que es también un descaro absurdo de cuando la plata ya está, o sea, ya está esa plata existe en una fiducia, que son casi 34.000 millones de pesos, y no se incluye en el plan de desarrollo de Peñalosa, y le querían quitar la Cinemateca, y si no es porque hacen lo que ustedes hicieron, si no es porque Ciro Guerra va al consejo, hace una protesta, hace lobby, no les construyen, incluso se las quieren embolatar, quieren que esa Cinemateca vaya por APP y con dineros, o sea, sacando dineros de otra gente, que es
aparte de casi que robándose el dinero que ya hay, porque ese dinero ya existe. ¿Qué pasó con la sede de la Sinfónica, de la Filarmónica de Bogotá? Tampoco hay plata para eso cuando ya la Filarmónica tiene un terreno, y ahora entonces lo que están diciendo es que donde hay, otra vez por APP, van a mandar una Filarmónica y como hacer una reforma estructural, hacer un par de salones a lo que ya tienen, y les tocó concierto por eso también. Entonces, ¿qué es lo que le ha funcionado a Bogotá en estos 6 meses? ¿Qué es lo que le ha funcionado a Bogotá? Pues le ha funcionado es protestar como lo decía, ¿tu nombre cuál es? Marcela, protestar como lo decía Marcela, protestar pacíficamente, ir a hacer lobby. O sea, a mí me parece súper buena esa alternativa, ir a las Jales, ir al Consejo, llegar hasta el Congreso. Incluso con la UNA y otras organizaciones estamos tratando de hacer una audiencia pública que toque el tema de cultura, con la UNA y la UNOA, son distintas. UNOA, ACTV, un montón de organizaciones sí, de gestores, de artistas, de industrias culturales. Porque lo de ACA es un poco parecido también. Exacto, ACA, lo de los actores. ¿Qué les tocó hacer para que les aprobaran algo? Pues protestar. Y yo creo que es la única y toca cerrar filas en torno no solo al problema de las artes escénicas, o la gente de la música aparte, o la gente no sé, de lo que sea, cualquier arte que se haga en Bogotá aparte, sino toca cerrar filas en el sector cultural, porque es que la intentora no es contra uno en específico, sino que la intentora es para todo. O sea, en Bogotá yo la veo así, yo la veo que Cultura en Bogotá va a ser pagarle a Corpo Visionarios, la empresa de Mocus, para que nos enseñe cómo cruzar una vía. O sea, eso va a ser Ministerio de Cultura. Y ustedes pueden revisar, Secretaría de Cultura, ustedes pueden revisar. Secretaría de Movilidad. Exacto, ustedes pueden revisar Secretaría de Cultura, y eso lo anunciaron como un posible platillo. O sea, Secretaría de Cultura le da una plata grandísima a Mocus, básicamente para que los violinistas de Bogotá les enseñen a cruzar calles a los bogotanos, o los artistas escénicos les enseñen a, no sé, pasar por la cebra, no colarse en Transmilenio. Bueno, eso está bien, o sea, eso está bien que la gente no se cole, está bien que la gente pase por las cebras, está bien que la gente se pare un semáforo en rojo, pero bueno, y lo que tú decías, la alimentación del espíritu ahí, el alimento del espíritu, ¿a dónde va? Entonces lo que tú también decías, la cultura es un derecho, y Colombia, los colombianos y los bogotanos debemos tener un derecho al acceso a la cultura. Las salas concertadas no son un regalo, precisamente es una intentona que se da por protesta, por movilización también, de darle la garantía de acceso al derecho de la cultura. Sí, lo de sala concertada no ha podido terminar porque está en un decreto, que está ahí, lo tendrían que echarlo para atrás. Entonces, mi única invitación es que si no, ya lo han acabado. Busquemos las formas de agruparnos, el Chapín puede ayudar en eso, como sea la gente que pueda ayudar, y unir a los artistas de Chapinero y asistir a todo evento que se haga de concertación frente a eso. Sí, yo, no sé, justo ahora que tú me has hablado. Gracias, Marce. No, yo quisiera también que un poco el espacio nos ayudara, sobre todo ustedes nos dieran indicaciones de cómo la charla se grabó, vamos a tratar de difundirla lo más posible, que mucha gente se entere, pero ¿qué agenda tenemos en esa vía que tú proponías de movilización pacífica, ciudadana, pero de movilización al fin y al cabo para hacernos oír mucho más? Chapín, la Centinela Cultural, yo sé que está a la orden, digamos, para que repitamos la charla en otro espacio, y se nos cruzó el partido nacional y la final, pero yo creo que eso hay que, sí, pero esto hay que toca saber más de fútbol, sí, para poder, pero eso hay que meterle, digamos, más denuncia, más espacios en los barrios con la gente, porque hemos hecho charlas aquí, muchachos, del tema que ustedes quieran. Y entonces uno habla con los mariachis y dice, no, Santos nos prometió en campaña y no nos han cumplido nada. Habla con los trabajadores de la ETV, miren que la ETV no sé qué. Habla con los de los humedales, habla con los de los cerros, habla con los de la Banderjame, habla con todo, y todo es viendo cómo le descargan la crisis económica del país a los sectores de clase media y a los sectores más vulnerables. Cómo le quitamos a educación, cómo le quitamos a salud, cómo fusionamos la red de hospitales en 4 hospitales. Nos están denunciando los de salud, también denunciaron aquí ese tema. Entonces, ¿cómo hacemos en concreto? La iniciativa, la pregunta es, ¿cómo hacemos en concreto para realizar casi que una agenda de tareas y de movilizaciones o de actividades que nos permitan denunciar esto de una manera mucho más, sí, agitarlo más, denunciarlo más? Hay que hacer, si ustedes ya han hecho lobby con concejales, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en ese sentido? ¿Qué podemos hacer en movilización? Nos pintamos la cara y vamos a los semáforos a explicar el tema. ¿Qué hacemos un poco con la dirección para definir el asunto? O sea,
de todas las formas. El señor tiene una propuesta, yo creo que es muy buena, digamos, que además podamos tener como una propuesta alterna, aunque hoy yo siento que la discusión no está en el plano técnico, sino en el plano político de ver qué hacemos. Entonces, es en paralelo. hay que denunciar, exacto, entonces hay que denunciar el asunto y cómo soluciones en paralelo. Correcto, entonces, ¿cómo hacemos? Vale, seguro tú nos puedes ayudar y iluminar más en ese sentido. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, el resto de ediles en la localidad, ¿qué están diciendo sobre el asunto? Los ponemos a firmar un documento que digan, que se comprometan, algo hacemos. Que van con quienes hablamos en el consejo. Eso digamos que en el plano de lobby, si se quiere, pero también como ciudadanía, cómo hablamos con el CPL, cómo hablamos con las organizaciones de otros temas, de ambientales, de la UNA nos puede ayudar, la UNA, ¿cómo hacemos? Y hacemos una agenda, si quieren aquí mismo, y qué es lo que hay que hacer, y nos pintamos la cara y salimos a la calle a denunciar esto, pero nos metemos de una vez. No, Chapinero Centro no tiene junta de acción comunal, que es donde queda el teatro. No. Tenemos las asociaciones de vecinos, la Asove Lourdes, que está respaldando al teatro, tenemos la Asociación de Comerciantes, Residentes y Propietarios de Chapinero Centro, ACER, que también está respaldando al teatro. El Consejo Local de Cultura respalda al teatro, es una comunicación. Bueno, las universidades también respaldan al teatro, lo consideran buen vecino, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo creo que lo primero es que ustedes tengan los documentos que nosotros hemos tenido, para que ustedes mismos los miren y les echen otra mirada. Cada persona que mire estos documentos nos dice, oiga, pero mire que aquí tal cosa. Y así es como hemos podido armar esto, porque Rodrigo es actor y director y yo soy pues edilesa en la localidad, pero mi formación es en psicología y en consumo cultural y en el 1421 y en el control social y político que hemos hecho. Nosotros no podemos reinventarnos un chapinero, nosotros no nos pueden venir acá desde un escritorio en planeación a decirnos por dónde es y por dónde no es y por acá, por acá. Llevamos 6 años tratando de recuperar las calles de Chapinero, los andenes, las vías, con estos cabildos participativos y demás. Así que no nos pueden venir a decir que entonces por acá, porque nuestros impuestos están allí también, ¿sí? Y están allí puestos, allí, ¿sí? Creo que es importante que cojamos todo este acervo normativo y lo miremos y saquemos unos tips claros de los mitos que hay alrededor de esto, porque sobre mitos es que nos están intimidando. Ellos creyeron que iban a acorralar a Rodrigo y que le iban a decir, ay sí señora, yo le entrego y me voy. Nosotros nadie nos asusta, aquí no hay monstruos, ¿sí? Nadie nos asusta, aquí no hay grandes poderosos, esas personas son de carne y hueso igual que nosotros, ¿sí? Y queremos una mesa de diálogo para entendernos y para dar soluciones. Es verdad, la cultura está grave, no solamente el Teatro La Mama. La Mesa de Músicos Populares de Chapinero se reunió conmigo en la oficina de Santiago Ángel para pedirle propuestas. Y las propuestas de Santiago son las industrias creativas y las... ¿cómo se llama esto? La franja naranja, la economía naranja. Perfecto, Rosas Mantecón habla de las industrias culturales, hablan de eso, pero esos son modelos que se desarrollan en otros países, donde realmente la cultura se nutre el ocio de una sociedad. Nuestra sociedad no puede tener ocio, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos un nivel de pobreza altísimo. Por eso la gente ni siquiera va a un teatro, porque tiene que guardar la platica para el huevo y la leche, y eso es una realidad. Y no es una realidad de un barrio marginal, es una realidad de la sociedad en general, en Bogotá y en Colombia. Entonces a nosotros no nos pueden embolatar con discursos que no son. ¿Por qué quieren embolatar el tema de la cultura? Porque ahí es donde se han desarrollado y empoderado los derechos de la gente. A través de la cultura es que los pueblos han podido decir lo que las leyes no les permiten decir, porque así ha sido. Esa es la proyección que hace la cultura y ese es el escenario que es. Somos una amenaza, claro, y tenemos conciencia de ello. Bogotá vivió casi 12 años donde supo para qué eran los derechos, donde a la gente se le empezó a hablar de derechos humanos, se habló de las direcciones de derechos humanos, eso no existía.
Eso existe ahora 25 años con la Constitución, pero poco a poco las entidades es que han venido haciéndolo. Así que nosotros tenemos que hablar en un discurso de derechos sobre cuáles son los deberes y los recursos y cómo los ponemos para que la mama no desaparezca y para que la cultura no desaparezca. En la página de IDARTES hablan de música de cámara, música filarmónica, buenísimo, yo no me opongo a eso, yo no creo que la música clásica sea una música elitista, ¿no? Es una música que puede disfrutar todo el mundo, pero también creo que la música popular tiene un lugar. También creo que los músicos de Chapinero tienen una historia y no es una historia de hace 3 días, es una historia de hace mucho tiempo. Y fuimos con 5 organizaciones de músicos a hablar con él. Y la respuesta no es que no hay plata o que nos van a enseñar a ser empresarios. No, yo creo que IDARTES, esa no es su función. Hacer empresas no. La Secretaría de Desarrollo Económico tal vez sí, ¿sí? Más bien que lo haga la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿sí? Y que IDARTES se dedique a su objeto, que es la promoción de la cultura, la formación de la cultura, las escuelas, la circulación y la divulgación de la cultura. Y no la liquidación. Y no la liquidación de la cultura, ¿sí? Eso yo creo que debemos empezar por ahí, a organizar un plan de acción. Sí, claro, necesitamos manos para movilizar ese proceso, para hacer un plan de acción que tenga movilización, que tenga redes. La semana antepasada tuvimos una maratón allá en La Mama con los amigos, fuimos, nos retuiteábamos. Está prohibido usar el celular del teatro, pero yo le dije a Rodrigo, aquí nos toca no tomarle fotos a la obra, porque no se puede, pero sí empezar a retuitear y a retuitear y a retuitear. Logramos ser tendencia 2 días seguidos, pero necesitamos muchas manos y sobre todo hablar de los mitos que hay alrededor de esto, porque entonces le dicen a cualquier persona, no, es que es un teatro muy viejo allá, que una familia, no, que eso va a interpedir, no, es que el trancón por la 63 es terrible y prima el bien particular, prima el bien común sobre el particular. Y con esos argumentos se desdibuja toda una historia que hay acá, y que es una historia que es real y que pesa mucho más que si se desembotella o no la 63. Los mismos mitos de la reserva de Potrero. Claro, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ciudades en el mundo legislan para hacer bosques. En Europa la gente tiene prohibido lavar el carro, malgastar el agua, es decir, hay un valor supremamente agregado a la siembra de árboles, a la generación de bosques, de oxígeno, y nosotros vamos de para atrás, no de para adelante, sino de para atrás, ¿sí? Y si yo contara más denuncias, pues aquí seguiríamos con las denuncias de integración social y su corto alcance en la localidad de Chapinero, ¿sí? Es una cosa como perversa realmente lo que está sucediendo acá. Entonces sí necesitamos mucho apoyo, porque eso es lo que moviliza, y esto es nuestro, esto es de todos nosotros, y además podemos empezar por acudir a la función. Vayamos mañana a la función, ¿sí? Perfect Body es una excelente función. Ya se acabó la temporada, ¿no? Sí, ahorita sigue otro grupo. Ahora sigue otro grupo que seguramente también va a ser más bueno, y pues que tenemos que también ir a apoyar. A mí, la verdad, Perfect Body me gustó mucho porque además estaba muy al lugar, que es lo que consumimos, ¿sí? Lo que consumimos se nos nota. Sí, el tipo de teatro que hace La Mama y que hace La Candelaria, el García Márquez y muchos grupos como este, es un teatro que no es definitivamente la línea que quiere el señor Ángel, que es comercial y es volverlo un negocio. Nosotros la cultura nunca ha sido un negocio en ningún país, ni en ninguna sociedad. ¿Sí? Si fuese un negocio, pues estaríamos, no sé cómo sería. Por eso es más fácil, es más rentable volver a alguien un policía, porque lo haces en 6 meses. Educar a una persona se lleva mínimo 20 años, ¿cierto? Y de ahí para adelante el individuo ya empieza a ejercer esa educación que se le dio. Nosotros no somos así. Nosotros el teatro que hacemos es reflexiona, educa, nos cuestiona, que eso no lo da el teatro comercial. El teatro comercial vamos y nos reímos y nos vamos para la casa y ya. El que damos nosotros
es un teatro, como decía Eddie Armando, mi maestro, es un teatro con compromiso, un compromiso social, político, religioso, como se quiera. Es un teatro comprometido con nuestra gente. Y desde ese punto de vista que lo quiere Juan Ángel, no es rentable. No es rentable. Entonces, cuando uno llega a IDARTES, por ejemplo, que ahorita la puja fue el tratar que el presupuesto de salas concertadas, la última sesión que se aprobó con el Consejo e IDARTES, era subirle el presupuesto a las salas concertadas. Finalmente se logró que le subieran el 5%. Y aún así dijeron, uy, eso es mucha plata. 5% para un grupo promedio le dan 50 millones de pesos. ¿Cuánto es el 5%? 2,5 millones, ¿cierto? Sí. Uno dice, ¿eso para qué? Pues eso alcanza para pagar la luz de todo el año, ¿cierto? Pero eso no es, tampoco es eso. Es decir, ¿qué estamos recibiendo? ¿O qué le estamos dando más bien a la cultura? ¿Le estamos dando lo que se merece? Yo no creo que le estemos dando definitivamente ni siquiera. Hay un desinterés definitivamente y eso es, digamos, como parte de lo que yo siento y de lo que hoy me tiene aquí, como estoy defraudado totalmente no solamente con las entidades, sino con los amigos que uno cree que iban a trabajar por uno y están tratando de destruirnos. Eso es definitivamente. Respondiendo un poco a la inquietud, ¿qué hacemos? Yo pienso que tenemos un arma muy grande en nuestras manos, no es arma, pero la usamos como tal, está aquí, herramienta, está aquí al frente mío. Ese es definitivamente nuestro. Y nos ha servido mucho. Nos ha servido. Nosotros avanzamos con unos carteles. Avanzamos con los celulares, con estos aparatos, y nos ha servido mucho. El voz a voz. Sí, ha sido fundamental. Entonces, una campaña que ya definitivamente la diseñé y que va a empezar a suceder es hacer unos clips que los vamos a montar a todas las redes y que ustedes también lo podrían hacer, es entrevistar a algunas personalidades de reconocida, que la gente los identifique muy fácil, incluso estos amigos que suponimos que eran amigos nuestros, partiendo sencillamente, ¿por qué el teatro La Mama no puede desaparecer? ¿Por qué no debe desaparecer un patrimonio cultural? Y ese personaje que diga, dime tú, ¿por qué La Mama no debe desaparecer? Y ya. Y empezamos a bombardear la ciudad, porque ya le dijimos el problema. Entrevisten a Juan Ángel. ¿Sí? Ya le dijimos el problema, yo creo, ojalá lo pueda coger. Ya le dijimos el problema a la ciudad y a la comunidad, ¿por qué le pasa a La Mama? Ya, todo el mundo se enteró. La prensa, salimos en todos los periódicos de la ciudad y en todos los noticieros de la ciudad. Ahora vamos a preguntarles por qué La Mama no debe desaparecer, por qué un patrimonio de la ciudad no debe desaparecer, y que nos expresen, o si debe desaparecer, pues que nos diga también está la posibilidad, ¿cierto? Claro. Que la gente exprese, si no, eso está haciendo estorbo, eso no sirve para nada, que lo digan. ¿Qué tal que ganen? Entonces nos vamos, ¿cierto? Pero creo que esa es nuestra estrategia y ya tenemos una lista y ya tengo una lista a la cual ya a partir de la otra semana los voy a entrevistar y los voy a lanzar. Entonces, si ustedes tienen una personalidad de esta, pues lo hacemos. Diga, un clip pequeño y lo rodamos. Hemos traído varias veces acá a la gente de ACA, porque ellos también tuvieron un proceso de pelea por sus derechos laborales y todo, y construyeron un proyecto de ley para el tema de los actores. Podríamos apoyarnos con algunos de ellos. Mucha gente de muchos otros temas ha venido acá a las 69 a hablar de Real ha estado muy pendiente, vale la pena mencionarlo. Y le hacemos una lista, le pasamos una lista de personas para que nos podríamos grabarles un video de 30 segundos diciendo tal, con un mensaje dirigido al ministerio y a IDARTES. Esa sería, digamos que esa sería, me parece una estrategia muy buena. No estamos agrediendo a nadie, solamente le pedimos una opinión a unos personajes. Estaba pensando con las universidades que hablaban que los consideran buen vecino, ¿qué conversaciones tienen? O sea, ahorita que entran a semestre, universidades de todo, ¿qué se podría hacer con las universidades?
para que esa relación de buen vecino vaya más allá, digamos, Claro. para que las universidades promuevan, por ejemplo, el consumo del teatro, una No, actividad que se haga un día. lo sí. hace, de hecho lo hace. Ok. Sí, en este momento, por ejemplo, el Teatro La Mama y Ditiramo Teatro, hace 2 años se le ocurrió la descabellada idea de hacer un festival de teatro, que lo bautizamos Festibienal de Teatro. Y lo vamos a hacer el siguiente año durante Semana Santa. Y tiene 2 componentes, uno que es el universitario y el otro que es el profesional. ¿Sí? Dentro del componente universitario le hemos puesto una dirección específica, que es del posconflicto. O sea, lo que ellos monten debe tener una dirección hacia el posconflicto. Y ya tenemos alrededor de 25 universidades que quieren participar en ese festival. Ya están, y eso que nos faltan, que los que entran ahorita, pues yo creo que va a ser un atractivo definitivamente, porque los que llegaron, la primera convocatoria llegaron 15, y estaban en vacaciones. Entonces ahorita yo pienso que vamos a tener un buen número de universidades comprometidas también en eso. Y también los entrevistaremos y pondremos también su opinión, incluso a la gente de transeúnte que pasa, al vecino. Usted no sabe quién soy ¿Sí? yo. Pues, Usted no sabe quién soy yo, Lili, entonces la no mamá. quiero que se vaya la mamá. Sí, entonces creo que esa puede ser una buena estrategia para decirle a la ciudad, no pierda un patrimonio que está ahí, que es de la comunidad. Eso me se tiene. Le iba a preguntar cuánto dice que del presupuesto que viene el Ministerio y del IDARTES se utiliza al año, por ejemplo, en el teatro específicamente. Sí, la suma de 20%. de suma el teatro necesita 100 millones, por ejemplo. Voy a hacer para darlo en números. Y ¿Cuánto lo les da que, IDARTES al año? y lo que daría, por ejemplo, sumando, esto no es una cifra real, ¿no? Estoy hablando y lo que suma de IDARTES y el otro serían 20, por ejemplo. Entonces los 80, esos 80 nos toca conseguirlos. Sí, no, eso quedó claro, era como pensando en la cifra Sí. que mencionaron acá ahorita del recorte en cultura en Bogotá. Sí, claro. ¿Eso qué significa? Bueno, o sea, si el teatro, la mama, que el Sí, yo 80% estoy- viene de las boletas, un 10% del ministerio y otro 10% del IDARTES. Sí, Pues, Es que los ¿ese cínicos- 10 cuánto es? O sea, ¿qué No, significa si yo pero es recorto que- 130 mil Pero es que millones en Bogotá? lo ¿Cuántas cínico cosas es puedo- que lo tengo que digan- matar, digamos? Pero es que ¿Cuántas mira, cosas tengo que matar? Lo Ajá. cínico es que le digan a uno que el aporte que dan, que es que estamos viviendo, que esto es un estado paternalista, que todo lo dan, que todo lo regalan. No es verdad. No, no es cierto. Ya, bueno, ok. No, es que es eso. Y en cada boleta hay que poner ahí Dartes, Ministerio de Cultura. Es decirle a la gente también, pues, porque las salas concertadas, a mí me parece una miseria, eso es una plata, Sí. es una... Yo le voy a decir, mire, voy a serles Por eso sincero. no vive el teatro. Lo de salas concertadas que IDARTES le da a la mama, que es la cifra más grande, ¿cierto? Porque la cifra del ministerio es más corta, porque el ministerio abarca todo el país, ¿sí? Entonces obviamente no entiende. Entonces, lo que aproximadamente está dando IDARTES son 56 millones Al año. al año, ¿sí? Que no los está regalando y no los está... Tome esta plata y mire usted qué hace con eso. toca No, entenderle eso es nada que- un proyecto a desarrollar. Exacto, pero si yo recorto 130.000 millones, significa que estoy recortando cuántos proyectos de cultura en toda Claro. la ciudad. O sea, Sí. que la gente no se imagina, los 56 millones no es nada dentro del presupuesto y es algo que puede hacer que subsista un espacio como este. Sí, el teatro, Y si recortan eso, ¿qué sustituye eso? lo que es, ¿Qué? yo que hay una cosa que quiero ¿El decir mundial? definitivamente. ¿Los olímpicos? ¿Reina Belleza? Siempre se ha dicho que el arte está en crisis, Sí, exacto. ¿cierto? Bueno. Siempre se ha dicho que el arte está en crisis, es decir, todos los que producimos arte estamos en crisis. No estamos en crisis. Los artistas, haya plata o no haya plata, seguimos haciendo. Tú sigues haciendo Porque música sin la plata. esencia no Sí, es- el pintor sigue pintando, el escritor sigue escribiendo. Lo que está en crisis son las entidades culturales. Ellos sí están en crisis. Y el país. Y el país está en crisis. Nosotros no. Así no me den plata, yo sigo actuando.
Yo sigo haciendo el pintor sigue pintando, así sea con el dedo, con la sangre, como había uno que se le acabó la pintura y se chuzó el dedo y siguió pintando con la sangre. Algún recurso se encuentra uno para hacerlo. Con o sin plata uno sigue haciendo. Chévere que tenga uno la plata, porque eso le facilita a uno muchas cosas. Pero eso no nos va a impedir hacer lo que nos gusta hacer. Entonces la crisis no está en los que hacemos el arte. La crisis está en el país. La crisis está en aquellos que están elegidos para ayudar a la gente que hacemos arte. Ellos sí tienen una crisis muy grande. No saben qué hacer, no saben qué es cultura. No saben que si le quitan un 5% a una gente que está trabajando, está acabando con un patrimonio, ¿cierto? Entonces yo creo que la crisis no es nuestra, la crisis es de ellos. No, pero parte del lío, digamos, sí es por supuesto, es que ¿cuál es la discusión un poco en la que estamos? Yo creo que lo comentamos en una tertulia anterior, también sobre el tema económico, y es, listo, el país se decidió a enfocarse en un modelo productivo que beneficia a la minería y el petróleo, y abandonó el resto, abandonó el agro. Aquí nos tienen recogiendo firmas por el agro. Abandonó la industria, abandonó el agro, abandonó la cultura, el arte. Y entonces, ahora que bajan los precios de los commodities, que baja el petróleo, que baja el carbón, en crisis, déficit fiscal de 30 billones de pesos, déficit comercial más alto en la historia del país, el déficit comercial. Deuda externa que se come el 25% del presupuesto nacional cada año, el 25%, y hoy volvió a llegar a tomar un déficit, un récord histórico. Un récord histórico. Aquí el asunto es quién paga la crisis. Porque digamos, un Estado sensato puede decir, oiga, no, yo no voy a recortar los elementos fundamentales de la salud, de la educación, de la cultura. Miro más bien como ese tema de la deuda externa, que es lo que tiene el país por acá. Moody's, Fitch Rating, ya bajaron otra vez la calificación del país, la calificación económica del país. Porque evidentemente un país que vive del petróleo y de la economía no puede soportar, no puede relacionarse bien con el resto del mundo en sus intercambios comerciales. Y no puede ni darle garantías a los agricultores, ni a la industria, y mucho menos a los sectores que como la cultura no viven pensando exclusivamente en el lucro y en la ganancia. Entonces, parte de la discusión que tenemos es esa, que quien está pagando la crisis no son las mineras ni las petroleras, quien está pagando la crisis son la gente en su salud, que le están recortando, en los recortes de cultura, en los recortes de educación, y eso es lo que hay que ponerle un coto. Eso es lo que hay que ponerle un coto. Entonces, vamos a ponerlo en la tarea, por las redes del Chapín, de la Sensibilidad Cultural, vamos a comenzar a promover eso. Ojalá nos puedan compartir la información. Nosotros lo que hacemos normalmente con esta información es que la sintetizamos y la hacemos como infográfica, o la intentamos hacer imágenes que expliquen la cosa, y los ponemos a rotar para hacer educación ciudadana sobre este tema particular, sobre el tema. Además de nosotros que los artistas básicamente somos educadores, pues ejerzamos ese don o esa profesión en la que nos metimos, en darles información a la gente y educar a la gente para que no deje perder lo que tiene, porque la mama no es nuestra, no es mía. Yo vine a tratar de seguir una tarea que empezó un poco de gente hace 48 años, y yo no estaré ahí eternamente. Yo seguiré mi ciclo y vendrán más gente, pero que esto no se pierda. La historia del teatro colombiano no puede ser desconocida por un personaje, no puede ser desconocida por nosotros, ¿sí? Si a alguien no le interesa, no quiere decir que a la comunidad no le interese. Creo que eso no puede ser así. No podemos dejarnos arrollar por la ignorancia, y nosotros tenemos estos elementos para decirle a la comunidad, oiga, estos somos, no desaparezcamos, somos historia, sigamos haciéndolo. Muchas gracias.
Bien, eso es. Que diga la página en Facebook y en Twitter. Nuestra dirección página, bueno, exacta, ahorita la anotamos, nuestra página de web es www.teatrolamama.com.co. Ahí pues puede uno acceder a Twitter, al Instagram, antes decía yo Instagram, Facebook y todas las estas redes que ya existen, que afortunadamente la Mama, y ahí están pues parte de nuestra historia también, y pues también le enviaremos alguna pequeña reseña de lo que es la historia desde su fundación y sus fundadores a la fecha. Y nosotros construimos con la información de la historia, con la información sobre la discusión actual, la discusión con el comodato, con la secretaría, con el arte, con todo, construimos unas piezas infográficas que ayuden a difundir eso en las redes, Sí. que ayuden a entender el problema, y nos ponemos igual con la agenda de contactos en el consejo, en la JAL, todo. Sí. Ay, yo, desafortunadamente mi maleta es muy pequeña y pesa, pero yo les traje un regalo de la Mama, que también hace parte de la historia. Un presente. Sí, un presente que es parte de la historia de la Mama. No alcanza para todos. Y ahí están las últimas obras que fueron escritas por Eddie Armando, muchas emblemáticas, y el último remontaje que hice en honor a Eddie Armando, que fue remontar los tiempos del ruido, ya versión contemporánea, que acabo de terminar temporada, pero que en septiembre estarán nuevamente. Yo los invitaré para que vayan a ver mis locuras en el escenario. ¿Sí? Para que vayan. Yo le voy a colocar aquí la página también para que no se les olvide. Ahí lo estamos siguiendo y Y muchas gracias. Y pues gracias por a ustedes. la invitación y por... A ustedes, y mejor dicho, de ahora en adelante, cada cosa, Marcela, lo que haya en el teatro, alguna actividad de movilización que estén pensando, Sí. la comparten con nosotros y nosotros también ayudamos a difundirla en redes. Tenemos una base de datos importante de correos que llega a Chapinerumes, entonces estamos dispuestos a ayudar. Creo que hablo por el equipo editorial que estamos comprometidos con ayudarles a esa tarea. Mira, ahí está el de la Mama en la página y mi correo por si. Y pues yo les envío luego a sus correos la historia de la Mama para que también la tengan en la mente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Chévere. Vamos a rifar, eso tiene que ser una participación. Sí, no me cabían más en el pero Tranquilo, yo paso por ahí. Los van a rifar, ¿no? Sí, pasa por la Creo que Mama. aquí debe haber una acción afirmativa hacia las mujeres. También. La presidenta del Consejo Estudiantil y pues nos encanta eso. La universidad.